Bien, vamos a resolver acá otro problema de calorimetría del capítulo 19 de la primera ley de la termodinámica. En este problema nos dicen que tenemos una olla gruesa de material de cobre y esta olla está a una temperatura de 150 grados Celsius. Nos dicen que vamos a vertir entonces en ella una cantidad de 100 gramos de agua que inicialmente está a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces esto lo vamos a ingresar acá y rápidamente vamos a tapar la olla de manera que no se salga el vapor o la energía. Entonces vamos a encontrar cuál será la temperatura final de la olla y del contenido, y además tenemos que determinar cuál es la fase, es decir, líquido, gas o una mezcla del agua finalmente. Entonces este problema es un poco diferente porque vean que nosotros no sabemos el estado final de la sustancia, es decir, cuando yo vengo y ingreso aquí el agua y tapo, yo no sé si aquí va a haber vapor, ¿verdad? O si va a haber solo agua caliente, o no sé cuál es la temperatura final ni cuál es el estado final de la sustancia. Cuando sucede esto, nosotros lo que debemos hacer es, trabajar con algunas suposiciones. Vamos a trabajar con suposiciones para ver cuál es correcta. Entonces, vamos a trabajar la primera suposición. Yo voy a suponer que no hay cambio de fase. Es decir, bueno, aquí evidentemente la olla está más caliente, ¿verdad? Entonces vamos a tener una transferencia de energía desde la olla de cobre hasta el agua. Entonces la temperatura de la olla posiblemente va a bajar y la temperatura del agua va a aumentar. Al final ambas van a estar a la misma temperatura, ¿verdad? La temperatura de equilibrio. Entonces, si no hay cambio de fase, lo que yo tengo es lo siguiente. La olla va a pasar, bueno, si no hay cambio de fase, hagamos aquí si no hay cambio de fase, la temperatura final tiene que ser menor a 100, ¿cierto? Porque pues el agua se evapora a 100. Entonces, si esto fuera cierto, entonces la olla, el calor que sale de la olla va a ser pues mc por delta T. La masa de la olla eran 2 kilogramos. El calor específico de la olla es el calor específico del cobre. Y la temperatura final, vamos a encontrarla. La temperatura inicial de la olla era de 150. Entonces este sería el calor, el Q de la olla. Para el agua, en este caso tendríamos que Q, otra vez, si no hay cambio de fase, Q es simplemente mc por delta T. La masa de agua dice que son 0,1 kilogramos. El calor específico del agua son 4186. La temperatura final es lo que vamos a encontrar y la temperatura inicial del agua son 25. Entonces, si no hubiera cambio de fase, estos serían los dos calores, ¿verdad? El Q de la olla, el Q del agua. Y nosotros sabemos que en calorimetría la sumatoria de los calores tiene que ser igual a 0. Pero entonces, si yo sumo el Q de la olla y el Q del agua, igual a 0, puedo despejar de acá la temperatura final. Si hacemos esto, llegamos al resultado, como ustedes pueden probar, que en este caso nos dice que la temperatura final es de 106 grados Celsius. Entonces, vamos a ver, nosotros acabamos de llegar a que la temperatura es esta, pero al inicio hicimos la suposición de que no había cambio de fase y que por lo tanto la temperatura final era menor a 100 grados. Como no funcionó, como la suposición me dio una temperatura mayor a lo que yo supuse, entonces significa que este no puede ser la situación. Esto no puede ser lo que pasa. No es lo que sucede.
repito, es porque yo supuse al inicio que la temperatura iba a ser menor a 100, que no había cambio de fase, pero la temperatura me dio mayor. Entonces vamos a analizar una segunda situación. Si la temperatura final no es menor a 100, entonces significa que tiene que haber un cambio de fase. Vamos a suponer entonces que la temperatura final va a ser igual a 100 y que va a haber un cambio de fase. Esa va a ser la segunda suposición. Y vamos a ver si funciona o no. Entonces, suposición 2. Sí hay cambio de fase. Y voy a suponer en este caso que hay un cambio de fase parcial, es decir, que una parte del agua se evapora. ¿Okay? Si no funciona esta, vamos a suponer que se evapora toda y que la temperatura sube. Si hay un cambio de fase parcial, significa que parte del agua se evapora y, digamos, en ese caso la temperatura final tendría que ser igual a 100 grados Celsius. Entonces vamos a ver cómo planteamos aquí los Qs. Para la olla, el calor de la olla sigue siendo pues mc por delta T. La masa de la olla son 2, el C de la olla son 390 y como hubo fase parcial aquí en esta suposición, entonces vamos a poner 100 y la temperatura inicial es de 150, ¿verdad? Para la olla. Ahora analicemos lo que va a pasar con el agua. Si hubiera cambio parcial, entonces primero habría un calentamiento. Que sería, digamos, mc por delta T, es decir, 0.1, ¿verdad? Que es la cantidad de agua que yo tengo, por 4186 por 100 menos la temperatura inicial que era de 25. Este proceso es básicamente cuando llevo el agua, ¿verdad? Líquida desde 25 hasta 100, ¿verdad? El calentamiento. Ahora, como parte de esta agua estamos suponiendo que se evapora, entonces para la evaporación, como es un cambio de fase, recordemos que la evaporación es M por L. ¿Cuál L? El L de vaporización. Ahora, si hay un cambio parcial de fase, significa que pues no toda la masa del agua se evapora, ¿verdad? Se va a evaporar una cantidad M. M es aquí, digamos, lo que yo voy a encontrar. Esta va a ser entonces la cantidad de vapor, no, digamos, cantidad de agua que se evapora. Entonces esto va a ser M por el calor latente de vaporización del agua, que es de 2,26 por 10 a la 6. Bien, entonces ya planteamos los 3 Qs de acuerdo a la suposición que hicimos de que había cambio de fase parcial, y otra vez por calorimetría vamos a sumar los Qs. Vamos a igualar a 0. ¿Okay? Y esto pues es fácilmente despejable, ¿verdad? De acá entonces vamos a obtener, despejando, llegamos a la respuesta de que M, en este caso, sería de 0,0034 kilogramos. Entonces, acá, cuando nosotros llegamos al final, digamos, del proceso de hacer la suposición, tenemos que ver si el resultado que nosotros obtuvimos está de acuerdo con lo que nos dice el problema. Vean que en este problema nosotros habíamos
que había, acá lo dice, hay una cantidad de agua, hay 0.1 kilogramos de agua, ¿verdad? Nosotros llegamos aquí al resultado de que lo que se evaporan serían 0,0034. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Nosotros llegamos a que esta es la masa que se evapora. Por lo tanto, este sí es el escenario correcto. ¿Cómo sabría yo si este escenario no es correcto? Si hubiera llegado acá y la masa me hubiera dado que la cantidad de agua evaporada fuera mayor a 0,1 kilogramos, yo me daría cuenta que entonces esta suposición que yo hice no sería correcta, ¿verdad? Porque la cantidad de agua que hay es apenas 0.1, entonces no se pueden evaporar más de 0.1 kilogramos. Entonces, si aquí les hubiera dado m mayor a 0.1, tendríamos que haber trabajado con una suposición 3, en la cual hubiéramos dicho que hay cambio de fase total y que la temperatura de la sustancia aumenta, ¿verdad? Es decir, en ese caso tendríamos toda la olla con vapor, ¿verdad? Y a una temperatura mayor a 100. Sin embargo, pues ese escenario no es el caso presente, y aquí la respuesta final entonces sería que al final la temperatura es efectivamente de 100 grados Celsius y va a ser entonces una mezcla de agua líquida y vapor. Si yo quiero saber qué cantidad de agua líquida quedó, ven que se evaporaron 0,0034. Entonces, el agua líquida que quedó es 0.1 menos lo que se evaporó. En resumen, cuando tengamos problemas en los cuales no conocemos el estado final del sistema, debemos trabajar con suposiciones, ¿okay? Plantear las ecuaciones de calor de acuerdo a esas suposiciones, y al final, cuando llegamos al resultado, vamos a compararlo con lo que nos dice el problema para ver si nuestra suposición fue correcta.